Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de métodos y técnicas de investigación veremos el tema de fundamentos de la investigación científica. Ok, vamos a empezar. Muy bien, empecemos con lo que es el conocimiento científico. Es el primer término que vamos a estudiar. El conocimiento científico es un conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia recogidos por las teorías científicas. Es un método basado en el conocimiento empírico, ya que el conocimiento empírico se adquiere de la experiencia. El conocimiento científico es aquella curiosidad que nos lleva a razonar el porqué de las cosas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Vamos a analizarlo, vamos a tratar de entender lo que significa este concepto. El conocimiento científico, como ya lo leímos hace un momento, es el conjunto de hechos. Estos hechos tienen que ser verificables y sustentados con evidencias. ¿Sale? Deben ser recogidos por las teorías científicas. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando nosotros tenemos un cierto conocimiento sobre un tema, pues va a ir fundamentado, o tiene que ir fundamentado por ciertos hechos que pues tienen que ser verificables, es decir, que los podemos comprobar que efectivamente son ciertos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a verificar? Pues ya sea porque tenemos una fuente confiable de información o porque podemos ir nosotros directamente a observar el hecho y ver que efectivamente se lleva a cabo como nos lo plantearon. ¿Sale? Esto es lo que significa el conocimiento científico. También aquí nos menciona acerca del conocimiento empírico y que el conocimiento pues se basa en gran parte en este tipo de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es aquel que se transmite de generaciones en generaciones, es decir, si yo aprendo sobre un tema en específico, lo voy a aprender posiblemente de un maestro o o de mis padres o de alguien que yo conozca, ¿sí? Entonces toda la información y todo el conocimiento que yo tengo es porque lo aprendí de alguien más. ¿Sale? Ese es un tipo de conocimiento. También hay otro tipo de conocimiento que es el que se adquiere por la experimentación, la verificación, etcétera, etcétera. Así que es cuando yo, en lugar de aprender algo directamente de una persona, pues voy a aprender, voy a adquirir un conocimiento, pero yo solo, ¿sí? Sin necesidad de ayuda de otras personas. Es decir, yo mismo voy y verifico los hechos, yo mismo aprendo, ¿sí? Cómo funcionan dichos hechos y puedo resolver los problemas que estén relacionados. ¿Sale? Es muy habitual que durante la charla cotidiana entre amigos que discutamos sobre los temas más variados y que en la mayoría de los casos queramos tener razón. Cuando se debaten diversas posiciones sobre alguna cuestión de salud, deporte, psicología o lo que fuera, de pronto pueden aparecer una frase casi mágica que determina claramente el momento, al menos aparentemente quién es el ganador, pero mira que esto está demostrado científicamente. Se dice como al pasar. A partir de ahí la legitimidad del triunfo de quien aportó ese dato parece estar asegurada. ¿Sale? Entonces aquí en esta parte, en esta pequeña parte que estamos leyendo ahorita, podemos ver un ejemplo sobre una charla que se tienen entre amigos y es una manera en la que se transmite conocimiento, ¿sí? Así como les había comentado que podemos recibir conocimiento de nuestros maestros, también durante una charla muy simple con cualquier amigo, pues también se transmite dicho conocimiento, ¿sale? Entonces lo que nos comenta también aquí es que es muy comúnmente que cuando estamos nosotros teniendo una plática con alguien, si queremos asegurar que lo que estamos diciendo es correcto y tiene cierto grado de veracidad, normalmente acudimos a la frase que está demostrado científicamente, ¿sí? Cuando decimos nosotros eso, automáticamente las personas que nos están escuchando pues pueden
confiar en que lo que les estamos diciendo pues sí es correcto, ¿sale? Entonces esto es un dicho que se tiene y es una manera de demostrar que nosotros estamos acostumbrados a entender como lo científico como algo que es a través de lo cual obtenemos conocimiento, ¿sale? Vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a analizar ahora el concepto de ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se reducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces la ciencia, como lo sabemos aquí, es todo el conjunto de conocimientos, ¿sí?, que se han ido recopilando a través de los años mediante el método científico. ¿Qué es el método científico? Son los pasos que se siguen para poder adquirir conocimiento. Ese lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sale? Vamos a analizar a continuación el siguiente término, concepto, que es el de método, ¿sí? Ya lo mencionamos hace un momento, el método científico. Ahora vamos a ver qué significa la palabra método así sola. La palabra método viene del latín meta, que significa hacia, y odos, que significa camino, ¿sí? Entonces, método es un conjunto de acciones desarrolladas según un plan preestablecido con el fin de lograr un objetivo. Por métodos entendemos toda una variedad de enfoques utilizados para la investigación, para recoger datos que se emplearán como base de la inferencia, interpretación, explicación y predicción, ¿sale? Entonces, un método no es otra cosa, o lo podemos resumir de la siguiente manera: un método es un conjunto de pasos para llegar a un resultado, para cumplir con un objetivo, ¿sale? Entonces, un conjunto de pasos. Esto lo vamos a ocupar más adelante, por eso es importante que lo entiendan ahorita. Muy bien. Vamos ahora a analizar las características del conocimiento científico. El conocimiento científico tiene las siguientes características. Número 1, es racional. ¿Qué significa que es racional? Que no se limita a describir los hechos y fenómenos de la realidad, sino que explica mediante su análisis, para la cual elabora conjeturas, fórmulas, enunciados, conceptos, etc. ¿Sale? También es objetivo. Objetivo significa que los hechos se describen y se presentan cual son, independientemente de su valor emocional y de su modo de pensar y de sentir que los observa, ¿sale? Sus objetivos se refiere a que aquí no debemos de tomar en cuenta la parte de los sentimientos, ¿sale? Cuando estamos estudiando cualquier problema, debemos apartar a un lado los sentimientos y enfocarnos en la razón, en lo que tenga que ver más con la lógica de lo que está sucediendo, ¿sale? Otra característica es que es metódico. Responde a una búsqueda intencionada, obedeciendo a un planteamiento donde se utilizan procedimientos metódicos con pretensión de validez, ¿sale? Metódico, ya hablamos qué significa la palabra método. Método es una serie de pasos o una secuencia de pasos. Al decir que el conocimiento científico es metódico, significa que para poder obtener ese conocimiento debimos haber llevado a cabo un método, ¿sí? El siguiente característica es que es autocorrectivo o progresivo. Es de esta forma porque mediante la confrontación de las conjeturas sobre un hecho con la realidad y el análisis de hechos en sí, que se ajustan y se rechazan las conclusiones, ¿sí? Autocorrectivo significa que el conocimiento científico se autocorrige. Algunas veces puede estar incompleta la teoría, puede estar mal inclusive la teoría. Entonces, cuando ocurre eso, el método científico nos garantiza que se pueda corregir, ya que pues siempre tiene que comprobarse la veracidad de dicha teoría. Si en algún punto o en algún momento no se comprueba esta teoría, entonces se tiene que volver a replantear todo el conocimiento para poder sacar realmente las teorías que sí funcionan, ¿sale? La siguiente característica es que es general, porque ubica los hechos singulares en puntas generales llamadas leyes, ¿sí? El conocimiento científico al final formando lo que son las leyes. Cuando nosotros conocemos
o hablamos de leyes de la naturaleza, estamos hablando de que entendemos finalmente cómo funcionan ciertos aspectos de la naturaleza, y cuando no tenemos una ley, pues quiere decir que todavía no entendemos bien ese caso en específico, ¿sale? El siguiente punto es que es sistemático, ya que el conocimiento está constituido por ideas conectadas entre sí que forman sistemas, ¿sí? Sistemático lo podemos entender con el hecho de que las ciencias pues se dividen. Tenemos ciencias biológicas, ciencias matemáticas, ciencias físicas, químicas, económicas, políticas, etcétera. Todas esas son ramas del conocimiento científico total que tenemos, y cada una entre ellas pues ha sido desarrollado su conocimiento aparte, pero al mismo tiempo muchas están relacionadas entre sí, y esto significa que es sistemática, ¿sale? El siguiente punto es que es acumulativo, ya que parte del conocimiento establecido previamente y sirve de base a otro. Acumulativo significa que nosotros vamos acumulando conocimiento, y aquí entra también lo que comentábamos como empírico. Cuando transmitimos nuestro conocimiento a otras generaciones o que nos lo transmiten a nosotros, estamos acumulando conocimiento. Y al acumular conocimiento, pues esto nos da una mayor ventaja, ya que pues nos lleva al progreso de nuestra civilización, y que cada vez pues tenemos más soluciones para los problemas que existen en la naturaleza y que nos agobian constantemente, ¿sale? Entonces vamos a continuar con el siguiente punto. Vamos a analizar ahora el siguiente diagrama, que es acerca del método científico. ¿Se acuerdan que método? Les dije que método significa una secuencia de pasos, una serie de pasos. Pues aquí lo estamos representando mediante este diagrama. Cada cuadrito que estamos aquí pues es un paso que se tiene que seguir cuando se quiere adquirir conocimiento sobre algún tema, ¿sale? Entonces el primer punto y el primer paso que debemos seguir para el método científico es el planteamiento del problema. Es decir, tenemos que entender primero que tenemos un problema, y tenemos que definirlo para así poder empezar a entenderlo, ¿sale? En esta etapa del lado derecho tenemos que es la primera etapa en donde se observa el fenómeno, y pues empezamos a definir lo que es el problema para así poder mismo reconocerlo, de qué se trata y cómo está formado, ¿sale? El siguiente punto, el siguiente cuadrito, que es en color morado, es donde dice la formulación de hipótesis. Esa es la segunda etapa, la formulación de hipótesis. Significa hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema, ¿sí? Las hipótesis no son otra cosa más que ideas de lo que puede estar ocasionando el problema y cómo se puede llegar a resolver. Aunque una hipótesis no sea exacta, sigue siendo una hipótesis. Pero para que pueda pasar a convertirse ya en teoría o en ley, pues tendrá que ser probada, que es la siguiente parte, que es el siguiente cuadrito que está en color azul, que dice diseño de experimentos para comprobación de las hipótesis. Entonces es la tercera etapa y nos dice que es la experimentación y control de las variables. Diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis, buscando relaciones entre ellas, controlando variables no medidas que puedan influir, ¿sale? Entonces en esta etapa es donde nosotros vamos a poner a prueba todas aquellas hipótesis que se hayan generado, por muy simples o sencillas que parezcan, las vamos a probar, y para esto pues se tienen que diseñar determinados experimentos para que podamos saber si la hipótesis cumple o no con el requisito de responder a la pregunta o al problema que estamos estudiando, ¿sale? El siguiente punto es un óvalo, si se fijan, dice hipótesis comprobadas. Este significa que nos vamos a hacer la pregunta nosotros en este paso, si las hipótesis han sido comprobadas o tienen alguna falla. Si no han sido comprobadas, tenemos que regresar a la parte de formulación de hipótesis. Esto significa que tenemos que retroceder en este método para volver a formular más hipótesis, y muchas de las veces en muchos
problemas que se plantean en donde se busca pues obtener conocimiento. Algunas veces pues las hipótesis que tenemos no son totalmente satisfactorias, entonces tenemos que seguir formulando hipótesis hasta que demos con el resultado. ¿Sale? Si en la pregunta que nos hicimos de hipótesis comprobadas decimos que sí, entonces de aquí surge lo que son las leyes y teorías, lo que llamamos también conclusiones, que son obtenidas a partir de las hipótesis confirmadas. En las leyes y teorías es donde decimos nosotros de manera resumida cómo funciona el fenómeno que nosotros estamos investigando y qué soluciones tiene a la problemática o a los problemas que hemos planteado desde un inicio. ¿Sale? Estas son las leyes y teorías. Muy bien, pues esto es el método científico, es muy sencillo, son estos 4 pasos básicamente: planteamiento del problema, formulación de las hipótesis, diseño de los experimentos para comprobar las hipótesis, después nos hacemos la pregunta si las hipótesis han sido comprobadas y después ya damos como resultado la conclusión, que son las leyes y las teorías. ¿Sale? Entonces vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Vamos a analizar las técnicas de investigación. En esta clase solamente las vamos a mencionar un poquito, más adelante vamos a profundizar un poco más en este tema. Por el pronto nada más vamos a analizar un poquito sobre el significado de cada uno de estos conceptos. Tenemos 3 métodos que son las técnicas de investigación. El primero es el método cualitativo. Método cualitativo emplean entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación de participantes. Aspira a recoger los discursos completos sobre un tema específico para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado en lugar de los numéricos o proporcionales. ¿Sale? Entonces los métodos cualitativos o esta técnica cualitativa lo que nos dice es que para cuando queramos nosotros analizar o resolver un problema, lo que tenemos que hacer pues es realizar entrevistas, entrevistar a la gente que ha observado el fenómeno y recabar toda la información que queramos, que podamos, que sea posible sobre el tema, sobre el fenómeno y pues en este método que es cualitativo no se busca analizar ninguna variable, lo único que hacemos es pues entender todo el contexto general de lo que está sucediendo en dicho fenómeno. ¿Sale? A continuación sigue el método cuantitativo, que es una estrategia de obtención y procesamiento de información que emplean magnitudes numéricas y técnicas formales y estadísticas para llevar a cabo su análisis, siempre enmarcados en una relación de causa y efecto. ¿Sale? Entonces el método cuantitativo, ya aquí sí vamos a analizar variables y es muy importante que en este método lo que tenemos que hacer es recabar toda la información, pero aquí sí tiene que ser concisa en forma de datos, en forma de números, para conocer pues cuáles son las tendencias a través del tiempo respecto a cómo se comporta el fenómeno que estamos estudiando. ¿Sale? Entonces este es el método cuantitativo. Después tenemos el método analítico, que es un modelo de estudio científico basado en la la experimentación directa y la lógica empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es decir, los compone en sus elementos básicos. Entonces el método analítico se refiere a que debemos analizar nuestro problema como un sistema y tenemos que empezar a separarlo en todas las partes, todos los subsistemas en que está conformado. Eso es a lo que se refiere el método analítico. Una vez que lo hayamos separado, identificado todas esas piezas que forman el campo que estamos estudiando, pues es cuando ya lo vamos a empezar a entender y de esta manera pues vamos a poder dar solución al problema que estamos tratando. ¿Sale? Entonces pues esto es todo. Les agradezco por haber escuchado, por haber visto esta presentación. Si tienen cualquier duda, estaré al pendiente en el WhatsApp, los estaré leyendo, pueden preguntarme. Nos vemos en la siguiente clase.